Vamos a pasar ahora sí. Estamos en contacto con Víctor Hugo Analista político. Quijada, que es analista político. Bienvenido, señor Quijada, a Agenda Política PYME. Bueno, y yo quería en primer lugar consultarle cómo ve el escenario político tras el ingreso del señor Cateriano al gabinete ministerial. Hay varios posibles escenarios que se pueden plantear. ¿Cómo estás, Miguel? Catirca, buenos días. Sí, efectivamente, ya el gabinete Ceballos venía bastante desgastado, ¿no? Yo creo que era necesario un cambio, como es el que se ha dado. Creo que el tipo de liderazgo que va a ejercer el señor Cateriano es, creo, de acuerdo a la coyuntura en que se está viviendo. Se necesita una persona con bastante energía y con bastante ímpetu para poder decidir e impulsar digamos, las políticas públicas y de gestión que se requieren para tratar de mitigar el impacto y las consecuencias del virus, ¿no? Y el tema económico, ¿no? Señor Al día de Quijada. hoy hay más sí. Sin embargo, 5 bancadas han dicho que todavía no van a llegar a un consenso, que van a interpelar a 2 ministros del gabinete cateriano. ¿Cómo ve ese panorama? Ahora estamos en una fase de reactivación económica, estamos subiendo con los muertos por la COVID-19 y sin embargo siguen con esos dimes y diretes del el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, Cateriano tiene una opción más de conversar, de consenso. Bueno, en la teoría siempre es importante que haya consenso, el diálogo, ¿no? Es importante de que haya un acercamiento y evitar el conflicto entre el legislativo y, en este caso, ejecutivo, entre cualquier poder del Estado, ¿no? Sí, aún no se sabe si se va a dar el voto de confianza, eso sería lo ideal. Hay que recordar que es un Congreso bastante fraccionado, populista, y esperemos de que tanto el señor Cateriano como las autoridades del Congreso se dediquen a no politizar más este tema y se dediquen pues, a tomar las decisiones necesarias para poder impulsar lo más que se pueda en el tema económico y de salud. Mientras tanto, hay dos carteras bastante cuestionadas, ¿no? Al menos en mi opinión, el señor de Energía y Minas, que es representante legal de una empresa minera El de y trabajo, que ¿no, Ruggiero? no tiene, digamos, hay un conflicto de interés, que no puede ser juez y parte, ¿no? Va a ser Energía y Minas. ministro y tiene que renunciar o bien al ministerio o bien a la persona jurídica, ¿no? ¿Qué vínculos tiene, digamos, en ese sector, ¿no? Y por el otro lado está el que es el más cuestionado, el señor ministro de Trabajo, que creo de que es bueno que hayan jóvenes que entren a la política, pero creo que no es la forma, ¿no? Y también hay conflictos de interés por 3 motivos, ¿no? El primero, porque él pertenece a un estudio de abogados que está ligado a temas de corrupción, ¿no? El segundo, de que él es abogado de empresas y el Ministerio de Trabajo tiene que tener a una persona que tenga buena relación no solamente con las empresas, sino con el sector trabajador, ¿no? Digamos, ahí tiene que haber una persona que tenga que poner autoridad frente a las empresas y no ser un maniquí o un monigote de estas, ¿no? Claro. Y la última, que creo que la meritocracia es importante. Yo creo que el presidente siempre ha hablado de la meritocracia y el señor que está actualmente de ministro creo que no tiene la experiencia y el currículum necesario para llegar a ser ministro. Y bueno, señor Quijada, revisaba algunas opiniones en estos días, ¿no? Y la estrategia, al parecer, del presidente de la República al colocar al señor Cateriano es mantener a un escudo muy fuerte frente a supuestamente ataques políticos que podrían venir en esta campaña electoral que se aproxima. Y se conoce el perfil del señor Cateriano confrontacional y que ha sabido, digamos, en cierta forma, manejar este tipo de enfrentamientos, situaciones de beligerancia, muchas veces con el Congreso y otros partidos políticos, ¿no? Sí, es que, lo que pasa es que hay diversos tipos de liderazgo, ¿no? En tiempos de crisis, lo que dice la teoría, y cualquier estudiante de administración o de psicología sabe muy bien que el tipo de, digamos, perfil que se requiere para tiempos de crisis es más o menos con lo que se maneja el señor Cateriano, ¿no? Es evidente de que desde un inicio han estado haciendo política, bueno, han tratado
politizar la pandemia, ¿no? Y hay todo el show y todo lo que hemos visto pues, al inicio, cuando, digamos, acá era un tema de eficiencia, un tema de tomar las decisiones rápidas y de gestionar rápido para controlar la pandemia, no se pudo. Ahora tenemos el problema encima, por lo tanto, todo lo que haga ahorita el gobierno ya está de bajada, ya, digamos, todo lo que haga siempre va a haber un impacto negativo, vamos a cerrar mal en tanto, sobre todo el tema económico, ¿no? Hay más de 3.3 millones de desempleados, son lo que sectores, todos los sectores están golpeados, algunos más que otros. Entonces, ese tipo de personalidad es lo que se requiere, ¿no? Para que pueda enfrentar, pues, a todos los ataques que se vienen y tratar de acabar de la mejor manera la gestión, ¿no? Ahora, sí Sobre eso, preocupa, ¿no? De cierta manera que haya vínculos con el sector de un grupo, ¿no? Porque acá hay que hablar claro, ¿no? Hay grupos de intereses claros. El grupo que él representa es más o menos los que han estado en el poder desde que ingresó el señor Toledo, y evidentemente pues van a tratar de defender el poder que tienen y tratar de deslegitimarse lo menos posible para que sus candidatos lleguen lo mejor posible a las próximas elecciones, ¿no? sobre eso, Martín Vizcarra ya anunció que las elecciones son el 11 de abril. ¿Se está viendo ya algún panorama de alianzas, consensos? Usted que tiene pues relación cercana con los gobiernos regionales, sobre todo de algunas zonas de la Sierra Central, ¿cómo ve usted como analista el panorama? ¿Cómo digamos la mesa de juego ahora en esta contienda que ya estamos próximos a nada? Bueno, las alianzas siempre se van a dar, ¿no? También los gobiernos regionales en 2 años también están de salida. Mientras tanto, ya sabemos que el sur siempre ha sido un voto bastante duro. A veces los gobiernos regionales, digamos, no son tan importantes las alianzas con los partidos nacionales, pero siempre cualquier apoyo, digamos, es un signo, ¿no? Entonces, ahorita está bastante dividido, ¿no? Tenemos todas las tendencias, tenemos diversos grupos de interés acá en Lima, en regiones, en el norte, en la selva, y creo que va a El Congreso depender populista. más de qué tipo de alianzas se juegan, ¿no? Yo creo de que es claro que quienes están en las encuestas liderando son personas que están ligadas al grupo de poder que está ahorita en la presidencia. Sí, y bueno, otro de los aspectos, señor Quijada, que se tendría que abordar y estar en agenda, está en agenda, ¿no? Pero ¿qué tanta, digamos, fuerza o nivel de recuperación se ha tenido en las últimas semanas? Es el tema económico. No tenemos cifras exactas, revisaba que hasta mayo la economía todavía permanece con un 30% de caída. Pero, por ejemplo, el más bajo de Latinoamérica, claro, país. pero por ejemplo, en el tema de trabajo, usted menciona casi 3 millones, que es lo que yo revisaba también, en 2.700.000 desempleados solamente en Lima. Pero ayer habían distintas empresas que mencionaban 1,5 millones. Entonces, me parece que no se está manejando una información uniforme desde el Ejecutivo para realmente mencionar, informar cuál es el problema real. O sea, hay muchas cosas que se está escapando desde el gabinete, desde el Ejecutivo, o usted cómo lo ve. Bueno, en general yo creo que se deben sincerar las cifras, no tanto por el tema de la pandemia y sobre todo por el tema económico, que es bastante delicado, ¿no? Si uno se da una vuelta por el centro de Lima, no creo, todas las calles están totalmente repletas de ambulantes. Si uno se va al cono sur, al cono norte, la realidad es similar. Hay mucha desocupación, mucho desempleado. Creo de que acá la situación, y es algo que es de característica mundial, ¿no? Porque se ha atacado, esta situación es una realidad que está viendo en todos los países que no han podido controlar la pandemia. Sin embargo, esta reactivación pues tiene que ser lo más equitativa posible, ¿no? Hay que ver de que no es tan simple darle la autorización. Ahorita el nivel de contagios ya está totalmente fuera de control, ¿no? Entonces, acá hay dos variables que siempre se han enfrentado desde el inicio, ¿no? Salud versus economía. Si es que al final el virus nos iba a impactar, así como estamos mal ahora, entonces no había necesidad de haber cerrado totalmente la economía y haber mandado a la quiebra a muchas empresas, cuando se pudo haber tomado posiciones intermedias y al final el resultado iba a ser el mismo.
si el gobierno no estaba seguro de controlar la pandemia, si no estaba seguro de hacer un buen control fronterizo, y bueno, todo lo que no se hizo, no había necesidad de hacer, de destruir prácticamente parte de la economía, y digamos, ahora las consecuencias están en que se va a generar un poco de empleo, porque bueno, se va a reactivar las empresas, pero ya no se requieren 2 tiendas en un vendedor, sino uno. Ya no se limpian los carros, ya la gente no va a las lavanderías, la gente ya no hace turismo, la gente ya no va a los restaurantes, y así abran al 20, al 40, al 60%, no es igual. Entonces, acá hay una situación que creo que se requiere en estos momentos. Yo no soy comunista ni socialista, pero se requiere un Estado fuerte, ¿no? Un Estado fuerte que impulse básicamente el mercado interno, la construcción y la inversión pública, que son los motores que pueden hacer supervivir y generar mayor empleo en lo que se viene, ¿no? El trabajo de la ministra de Economía, ¿cómo lo ve usted, señor Quijada? En mi opinión ha sido deficiente, ¿no? Yo creo de que es una experiencia, y en verdad yo no entiendo por qué ha sido ratificada. Creo de que ella es la responsable de no haber coordinado bien con el sector salud para, digamos, no mandar a la gente prácticamente de la nada, sin un sol, a una cuarentena en donde ha tenido que gastarse sus ahorros, su CTS, su AFP, y ya no tiene ahorros para poder sobrevivir, y ahí es una mala planificación de la política de Estado económico que debió haber dirigido esa señorita, y por lo tanto yo creo de que incluso los subsidios que se han querido dar, que son buenas ideas, han tenido defectos en la canalización. No ha habido una buena coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que los bonos lleguen a los más necesitados. Se requieren subsidios, pero estos, por ejemplo, no han llegado correctamente, y por el otro lado tenemos los famosos préstamos de Reactiva Perú, que han ido a un gran sector de la empresa, que encima la finalidad de estos subsidios, de estos préstamos, eran para no votar gente y para no romper la cadena de pagos, pero sin embargo hemos visto todo lo contrario, ¿no? Muchas de las grandes empresas que se han beneficiado han votado gente, y vamos a ver pues en qué van a gastar esos dineros. Entonces, yo creo de que su gestión ha sido deficiente, y es una de las grandes responsables, juntamente con el señor Víctor Zamora, el exministro de Salud, en los problemas y errores que se han cometido, que no solamente estamos mal en economía, hay muchos contagiados, sino que ya ha costado la vida de más de 40.000 peruanos. Mire, justamente aquí hay un reporte que me ha llegado del Ministerio de Economía, ¿no? Donde señala pues un recuento del Reactiva Perú, y supuestamente mencionan que se ha conservado 1.700.000 empleos y que ya se han otorgado aproximadamente 45.000 garantías a empresas, ¿no? Pero cuando conversamos con distintas regiones aquí en el programa, nos mencionan que en realidad pues los bancos le ponen innumerables trabas, ¿no? Desde el más pequeño hasta un empresario mediano, porque aquí nos comunicamos con regiones de todo el país. Es muy complicado controlar que realmente se esté dando este programa de parte del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, bueno, la naturaleza de este tipo de créditos, más allá de que nuestra deuda externa ha aumentado como nunca antes desde hace más de 50 años, y no sé cómo vamos a hacer para pagar acá a 100 años, todas nuestras generaciones futuras van a tener que pagar esa deuda. El Estado es garante, la tasa de interés es baja. Lo que han hecho muchas empresas es sacarle la vuelta a la ley, sobre todo aquellos que tienen buen flujo de caja. Lo que han hecho es sacar un crédito barato para dirigirlo a otras. Ese fin, como vuelvo a reiterar, era para pagar planilla, para no romper cadenas de pago. Ese dinero parece que lo están dirigiendo a otras finalidades, y ahí tendrían que la Fiscalía investigar a muchas de estas empresas por el delito de fraude, para la obtención del crédito o apropiación ilícita. Sin embargo, esto no se siente en la pequeña y en la mediana empresa. Hay mucha informalidad, lamentablemente, en nuestro país, pero si es que había banca de la pequeña empresa, cajas rurales, cajas municipales, que podían haber manejado también este tipo de créditos. Entonces ahí vemos la inequidad, ¿no? Ha ido a los grandes bancos defienden generalmente pertenecen a los mismos grupos de empresas grandes, de consumo, de servicios, todo lo que ya sabemos. ¿Y quiénes son los que pagan la consecuencia? Más del 70-80% de la población que es informal, que es independiente, que es microcomerciante,
y que lamentablemente nuestras autoridades desde el escritorio pues no ven la realidad, defienden intereses, es claro que es importante apoyar a la gran empresa, pero se han olvidado del otro gran sector que está sufriendo, que está muriendo, que no está llevando ya tan fácilmente el pan del día a día, ya no está vendiendo igual. Entonces, acá hay un tema de flexibilizar, digamos, los requisitos, que también han sido muy, piden ventas muy altas, piden requisitos como si fuera un préstamo ordinario. Ahí hay un tema de falta de coordinación con la SBS. Entonces, en general, como vuelvo a reiterar en toda la crítica que yo he venido haciendo, ha sido un problema de ineficiencia del Estado, ¿no? De déficit que arrastramos no solamente ahora, sino desde antes, y que creo que al menos en lo que se refiere a las regiones y provincias, por ejemplo, el norte, el sur, el centro del Perú está muy golpeado y creo de que estos préstamos deben de llegar también a los pequeños bancos, a las cajas rurales, a las cajas municipales, para que puedan acceder otras personas que, como ya sabemos, los informales a veces no tienen las cuentas tan legales o tan evidentes como una empresa grande que sí maneja todo un tema logístico y de infraestructura. Entonces hay que ver la forma de cómo llegar a ellos, así como por ejemplo algunas antes denominado Mi Banco o otras empresas de este tipo llegan a los informales, a los pequeños comerciantes, ¿no? Que son realmente los que están siendo golpeados y muchos han vuelto ambulantes ahora, ¿no?